Durante los últimos 4 años, nos han dicho que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, han estado controlando los mercados con sus decisiones sobre los tipos de interés. Pero, ¿y si no fuera cierto? De hecho, parece que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tenido el control durante al menos los 2 últimos años. Esto significa que si quieres ganar dinero en los mercados, tienes que saber qué hace el Tesoro y por qué. Por eso, hoy vamos a explicarte qué es el Tesoro, cómo ha estado controlando los mercados, por qué lo ha estado haciendo y cómo puedes utilizar esta información para jugar con ventaja a la hora de invertir y hacer trading. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuya sigla en inglés es irónicamente USDT, como la moneda estable de Tether, es básicamente el brazo financiero del gobierno de los Estados Unidos. Se encarga de todo lo relacionado con los impuestos, el gasto y la financiación del gobierno e incluso supervisa la acuñación e impresión de moneda física. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. El Tesoro no solo se ocupa de los asuntos financieros nacionales. Como puedes ver, tiene 2 divisiones dedicadas a los asuntos financieros internacionales. Una de ellas incluye la infame Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC, que se ocupa de las sanciones a los enemigos de los Estados Unidos. Tenlo en cuenta para más adelante. La secretaria del Tesoro es Janet Yellen. Janet es un personaje fascinante, ya que también fue la presidenta de la Fed. Esto significa que conoce a fondo el funcionamiento de esta institución. Janet también está estrechamente alineada con la actual administración demócrata. Es importante señalar este aspecto, en parte porque la influencia del Tesoro sobre los mercados tiene sus raíces en el gasto público. Verás, cuando los políticos de los Estados Unidos votan a favor de gastar billones de dólares en algo, corresponde al Tesoro averiguar cómo financiarlo y a Janet asegurarse de que esta financiación se lleve a cabo. Como sabréis la mayoría, el gobierno de los Estados Unidos financia sus gastos de 2 maneras, recaudando impuestos y emitiendo deuda. Cuando los impuestos no son suficientes para cubrir los gastos, el gobierno de este país emite deuda. Esto se llama déficit y el año pasado Estados Unidos tuvo un déficit de 2 billones de dólares. En términos prácticos, esto significa que el Tesoro tuvo que emitir 2 billones de dólares de deuda. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes pero también complicadas, así que presta mucha atención. Cuando el Tesoro emite deuda, en esencia vende a los inversores trozos de papel que contienen la promesa de devolverlos en el futuro con intereses. Estos trozos de papel tienen distintas duraciones. Las letras se emiten a 1 año o menos, los pagarés se emiten de 2 a 10 años y los bonos se emiten hasta 30 años. En aras de la simplicidad, nos referiremos a todos estos trozos de papel como bonos siempre que podamos. Además, es posible hacer trading libremente con los bonos de los Estados Unidos en el mercado abierto. Esto hace que los bonos sean interesantes por 3 razones. La primera es que el rendimiento de un bono depende de su precio. Si el precio de un bono baja, su rendimiento sube y viceversa. Como ocurre con todos los activos, el precio de los bonos depende del suministro y la demanda. Por tanto, cuanto más gasta el gobierno de los Estados Unidos, mayor es el suministro. En otras palabras, cuanto más gasta el gobierno de los Estados Unidos, más bajan los precios de los bonos y más suben los rendimientos, por supuesto suponiendo que la demanda siga siendo la misma. Esto enlaza con la segunda razón por la que los bonos de los Estados Unidos son interesantes. Determinan los tipos de interés de deudas de duración similar en la economía. El motivo es que el rendimiento de los bonos se considera la forma de interés de menor riesgo. Por tanto, los tipos de interés de las deudas de mayor riesgo se fijan en función del rendimiento de los bonos más el diferencial de crédito. Esto está relacionado con la tercera razón por la que los bonos de los Estados Unidos son interesantes. Su supuesta seguridad los convierte en la forma más popular de garantía en el sistema financiero global. En pocas palabras, las personas e instituciones ricas suelen utilizar los bonos de los Estados Unidos como garantía para pedir prestado aún más dinero o como ahorros. Es decir, una gran parte de la demanda de bonos de los Estados Unidos procede del extranjero, alrededor del 25%. Obviamente, esta demanda fluctúa en función de muchos factores a los que volveremos dentro de un momento.
Mientras tanto, si ya has aprendido aquí más de lo que te enseñaron tus profesores en la escuela, no dejes de darle al botón de me gusta para ayudar a que otras personas aprendan y suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación para no perderte la próxima lección. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Ahora que sabemos un poco sobre el tesoro, Janet y los bonos de los Estados Unidos, podemos empezar a desentrañar cómo y por qué el tesoro ha estado controlando los mercados durante los últimos años. Para ello es necesario examinar más de cerca la dinámica entre la Fed y el tesoro y lo que la impulsa. Como todos sabréis, la Fed se encarga de garantizar que la economía de los Estados Unidos siga siendo sólida y que la inflación se mantenga moderada ajustando los tipos de interés. Para ser exactos, intenta garantizar que el desempleo, el porcentaje de personas que buscan trabajo activamente, se mantenga en torno al 4% y que la inflación se mantenga en torno al 2%. Para los que no lo sepan, subir los tipos de interés hace que baje la inflación, pero hace que suba el desempleo, ya que reduce la actividad económica al restringir los préstamos. Por el contrario, bajar los tipos de interés hace que suba la inflación y baje el desempleo, ya que aumenta la actividad económica al fomentar la concesión de préstamos. Noticia de última hora: toda la economía funciona con deuda, pero ese es un tema para otro momento. En cualquier caso, la Fed ajusta los tipos de interés de tres formas: modificando el tipo de interés de los préstamos a un día entre bancos comerciales, lo que afecta a los tipos de interés a corto plazo; comprando o vendiendo bonos de los Estados Unidos a través de los bancos comerciales, lo que afecta a los tipos de interés a largo plazo; y mediante la llamada orientación a futuro. La orientación a futuro incluye todo tipo de comentarios e indicaciones que pretenden informar a los inversores sobre lo que la Fed planea hacer a continuación. La forma más famosa de orientación a futuro son los discursos de Jerome Powell, el presidente de la Fed, que se pronuncian después de cada decisión sobre los tipos de interés. Estos discursos se consideran el evangelio. Esto tiene sentido porque los mercados miran hacia el futuro. En pocas palabras, los precios actuales de los activos reflejan lo que los inversores creen que ocurrirá mañana, ya sea en relación con los tipos de interés o de otro modo. Cuando se produce el catalizador, los mercados ya lo han descontado, lo que significa que tiene un efecto moderado en los mercados. La cuestión es que Jerome no es el único predicador al que escuchan los inversores. Janet también lo es y ha tenido tanto o más impacto en los mercados que Jerome. Por ejemplo, cuando los mercados se desplomaron en octubre de 2022, Janet dijo que la liquidez de los bonos tenía que mejorar y los mercados se recuperaron. Y cuando los bancos empezaron a hundirse en marzo de 2023, Janet salió y dijo que el Tesoro estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para rescatarlos. Posteriormente, los mercados se recuperaron. Y en noviembre del año pasado, cuando los tipos de interés estaban subiendo, Janet volvió a hacerlos bajar con sus palabras. En concreto, pronunció un discurso en el que dijo que los tipos de interés eran lo suficientemente altos y que ya era hora de que bajaran, haciendo referencia directamente a la Fed. Poco después, Jerome habló tras la reunión de la Fed y anunció que el Banco Central planeaba recortar los tipos, un giro pesimista que apuntaba a una bajada de los tipos debidamente descontada. Simultáneamente, el Tesoro empezó a emitir más bonos a corto plazo, reduciendo el suministro de bonos a largo plazo en términos relativos. La señal de la Fed de unos tipos a corto plazo más bajos y la emisión de bonos a corto plazo por parte del Tesoro provocaron colectivamente una caída de los tipos de interés a largo plazo, lo que provocó una subida de los mercados. En este sentido, el Tesoro ya había estado emitiendo una gran cantidad de bonos a corto plazo para asegurarse de que los tipos de interés a largo plazo no subieran demasiado. Recordemos que el déficit fue de $2 billones en 2023.
Una emisión de bonos tan grande ofrecería rendimientos elevados que atraerían dinero de otros mercados, provocando su hundimiento. No obstante, en este caso, el Tesoro pudo financiar toda esa emisión de bonos a corto plazo utilizando la facilidad de recompra inversa a un día de la Fed o RRP. Sin entrar en demasiados tecnicismos, la RRP permite a los inversores obtener un rendimiento similar al tipo de interés a corto plazo fijado por la Fed. El objetivo es ayudar a transmitir su política monetaria. Janet persuadió a los inversores en la RRP, que poseían más de 2.2 billones de dólares en su punto álgido, para que invirtieran la mayor parte de su capital en bonos a corto plazo del Tesoro que ofrecían un rendimiento similar. Esto eliminó la necesidad de que el Tesoro subiera los rendimientos de estos bonos para atraer dinero de otros mercados como el de las acciones. En resumen, el Tesoro también ha estado controlando los tipos de interés, lo que a su vez ha permitido controlar los mercados. Ahora que entendemos un poco la dinámica entre la Fed y el Tesoro, podemos profundizar en por qué el Tesoro hace lo que hace. Mientras que el mandato de la Fed consiste en garantizar que el desempleo y la inflación se mantengan estables, el Tesoro tiene un mandato abierto sin cifras. Según su página web, el mandato del Tesoro es ser, citamos, responsable de promover la prosperidad económica y garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos. Te preguntarás, ¿qué significa prosperidad económica y seguridad financiera? Pues lo que significa para quien esté en el poder. Aquí es donde entra la política y empezaremos con un dato divertido. Según Goldman Sachs, citamos, los presidentes en ejercicio de los Estados Unidos tienden a ganar las elecciones excepto durante las recesiones. Por si no te has enterado, este noviembre va a haber elecciones en los Estados Unidos y el presidente Biden es el que ocupa el cargo. Dado que Janet está en el equipo azul, le corresponde garantizar que no se produzca una recesión antes de las elecciones. En la práctica, esto significa asegurarse de que la administración actual pueda gastar tanto como sea posible y al mismo tiempo causar el mínimo trastorno a los mercados de bonos, es decir, limitar el rendimiento de los bonos. Al mismo tiempo, Jerome debe asegurarse de que la inflación no suba demasiado debido a todo este gasto público. Además de que es su trabajo asegurarse de que no sea así, parece que Jerome quiere dejar un legado. También es republicano, aunque no está claro si es tan partidista como Janet. Sea como fuere, lo cierto es que las necesidades del Tesoro y de la Fed están enfrentadas. Esto ha dado lugar a una delicada danza dirigida principalmente por Janet. Recuerda que Janet antes trabajaba en la Fed, sabe qué palancas mover y parece que Jerome ha estado tirando de ellas a regañadientes. Lo siento, he visualizado accidentalmente a Jerome y Janet bailando. Ahora en serio, es fácil olvidar que no son solo las cuestiones internas las que determinan quién ganará unas elecciones. Las cuestiones internacionales también influyen. Reiteramos que el Tesoro tiene dos divisiones dedicadas a los asuntos internacionales. Naturalmente, una de ellas trata con los amigos y la otra con los enemigos. Por el lado de los amigos, se cree que Janet ha estado intentando convencer a países como China para que sigan acumulando bonos de los Estados Unidos. Por si lo has olvidado, la mayoría de los países invierten en bonos de los Estados Unidos los dólares que obtienen del comercio internacional. China y otros países han estado reduciendo sus compras de bonos. Como has aprendido, esta reducción de las compras de bonos desde el extranjero ha hecho que al Tesoro le resulte más difícil emitir bonos sin elevar los rendimientos y por extensión los tipos de interés. La razón por la que han disminuido estas compras es lo que ha estado haciendo el Tesoro en el lado de los enemigos. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los Estados Unidos y sus aliados cometieron lo que muchos consideran un error geopolítico: congelar activos de personas e instituciones rusas. Esto envió una señal al mundo de que los enemigos de los Estados Unidos y sus aliados podrían recibir un trato similar en el futuro. El resultado ha sido que desde entonces muchos países han empezado a alejarse de los bonos de los Estados Unidos y otros activos en dólares y acumular otros activos reconocidos internacionalmente como el oro. Para que quede claro, esto ya venía ocurriendo antes de la congelación de activos rusos, pero parece que aceleró la tendencia. En cualquier caso, aquí es donde la política y Janet vuelven a entrar en escena. La guerra de Ucrania
parece ser popular entre los votantes demócratas y es geopolíticamente necesaria para los Estados Unidos, independientemente de lo que piensen los votantes. Esto ha presionado a Janet para que actúe en consecuencia y puede que esté a punto de actuar a lo grande. Ya en febrero, Janet pidió a los Estados Unidos y a sus aliados que confiscaran los activos rusos que habían congelado y los enviaran a Ucrania. El mes pasado, los políticos de los Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley que otorga al Tesoro la autoridad para hacerlo, desbloqueando unos 6.000 millones de dólares de activos rusos congelados en el sistema financiero de los Estados Unidos. Aunque esta confiscación aún no se ha producido, es probable que ocurra debido a su popularidad entre los demócratas y a las necesidades geopolíticas del propio gobierno de los Estados Unidos. Solo hay un problema, y es que este será un momento decisivo aún mayor para cualquiera que posea bonos de los Estados Unidos u otros activos en dólares. Como han señalado muchos analistas macroeconómicos, confiscar los activos de Rusia y enviarlos a Ucrania o a cualquier otro lugar probablemente crearía una prima de riesgo para los bonos de los Estados Unidos y activos similares. Dicho de otro modo, probablemente provocaría una caída de sus precios y un aumento de sus rendimientos, ya que los inversores saldrían corriendo hacia el monte, o mejor dicho, hacia el oro. Parece que el Tesoro se está preparando para ello, porque acaba de anunciar su primer programa de recompra de bonos en más de 20 años. ¿Lo has oído bien? El gobierno de los Estados Unidos va a recomprar su propia deuda. Estas recompras comenzarán a finales de este mes, por lo que es de suponer que será entonces cuando se produzca la volatilidad en el mercado de bonos. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo utilizar esta información para jugar con ventaja a la hora de invertir y hacer trading? La respuesta es una palabra: liquidez, es decir, la cantidad de dinero que hay en los mercados. La razón por la que las acciones de la Fed y el Tesoro afectan a los mercados es porque modifican los niveles de liquidez. Aquí es donde entran en juego las recientes decisiones de la Fed. Aunque todo el mundo se centró en la decisión de la Fed sobre los tipos de interés en su reunión más reciente, la noticia más importante fue la modificación de su balance. En pocas palabras, empezaría a comprar más bonos de los Estados Unidos cada mes, principalmente bonos a más largo plazo. Lógicamente, esto hará que los rendimientos de estos bonos caigan junto con los tipos de interés. Y lo que es más importante, dará margen de maniobra al Tesoro para emitir más bonos a largo plazo en un momento en que se está agotando la Fed. Te recordamos que el Tesoro sacaba el dinero de la RRP. Durante los últimos meses, la RRP se ha estancado en torno a los 400.000 millones de dólares. Mientras tanto, la cantidad de dinero en la Cuenta General del Tesoro, o TGA, la cuenta bancaria del gobierno de los Estados Unidos, se ha disparado a más de 800.000 millones de dólares. Para tu información, el Tesoro ha mantenido históricamente unos 400.000 millones de dólares en la TGA para gastos operativos. Esto significa que dispone de 400.000 millones de dólares más que puede utilizar para estimular la economía y los mercados. Es probable que una parte se destine a la mencionada recompra de bonos. No está claro a dónde irá el resto, pero en realidad no importa. El motivo es que todo este dinero acabará llegando a los mercados. En el caso de las recompras de bonos, los inversores que tienen los bonos que se recompran tendrán dinero que podrán gastar en otros activos. Estos inversores pondrán su dinero en otros activos como las acciones, lo que hará que suban, o si en su lugar ponen el dinero en bonos, las acciones seguirán subiendo, porque invertir en otros bonos hará que sus rendimientos bajen, lo que hará que bajen los tipos de interés e impulsará la actividad económica. Esta reducción de los rendimientos también hará que los bonos sean menos atractivos, provocando una salida de capitales hacia otros activos con rendimientos más elevados. En el caso de cualquier otro gasto que el Tesoro realice en la economía, este capital también acabará volviendo a los mercados. Por ejemplo, supongamos que da unos cuantos miles de millones a alguna empresa de energías renovables como parte de la ridículamente titulada Ley de Reducción de la Inflación de $1 billón de la administración. Esto permitirá a esta empresa de energías renovables contratar trabajadores. Estos trabajadores gastarán su dinero en bienes y servicios propiedad de empresas que cotizan en bolsa. Estas empresas tomarán este capital y recomprarán sus propias acciones o simplemente entregarán el dinero a sus ejecutivos que comprarán otras acciones. Hablando del tema,
Esta es la razón por la que la renta básica universal o RBU nunca funcionará. Todo el dinero que se entrega a las personas necesitadas se gastará en bienes y servicios. Eso significa que se canaliza de nuevo hacia arriba y ese dinero será utilizado por los ricos para invertir en activos como bienes inmuebles, haciendo que dichos activos sean cada vez más inasequibles. Pero volvamos al tema que nos ocupa. La clave es que el Tesoro tiene 400.000 millones de dólares en el bolsillo que acabarán llegando a los mercados. Este dinero se gastará probablemente antes de las elecciones para impulsar la economía y reducir el riesgo de recesión. El regalo de Janet a Biden. A corto plazo, no obstante, el hecho de que la Fed no esté bajando los tipos a corto plazo y no comience sus chanchullos con el balance hasta junio, significa que la liquidez será probablemente neutra o negativa hasta entonces. No olvides que la recompra de bonos por parte del Tesoro tampoco comenzará hasta finales de este mes. La consecuencia podría ser unas semanas con un comportamiento del precio lento y hay quienes dirán que ya lo estamos viendo. La salvedad a tener en cuenta es que el periodo de prohibición de recompra de acciones terminó hace un par de semanas. Para ponerte al día, el periodo de bloqueo impide la recompra de acciones durante las semanas en que se publican los beneficios trimestrales. Resulta que Apple ha anunciado recientemente la mayor recompra de acciones de la historia, la friolera de 110.000 millones de dólares. Se puede decir con seguridad que esto será un enorme viento a favor para las acciones. Ahora que lo pensamos, podría ser la razón por la que las acciones han subido, mientras que las criptomonedas se han quedado rezagadas. Esto debería cambiar a medida que mejore la liquidez general. Según el analista macroeconómico Michael Howell, las criptomonedas van unas 6 semanas por detrás de la liquidez, lo que significa que puede que no empiecen a ponerse al día hasta finales de julio o incluso agosto. Esto supone que no haya liquidez adicional procedente de otras fuentes. Siempre hay alguien imprimiendo dinero en alguna parte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas se enteren de lo que ha estado haciendo el Tesoro, no dejes de compartir este vídeo con ellas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días.